Muy bien, estimados jóvenes, de vuelta a nuestra segunda sección de nuestro avance de cálculo uno, en la que estamos en el capítulo número uno, que son las funciones matemáticas. En esta sección ya vamos a ingresar a realizar cálculos en cuanto a lo que corresponde al dominio y dominio de imagen de funciones. Obviamente vamos a ir viendo las diferentes funciones en forma detallada. Y la primera función a la que vamos a analizar es la función lineal de primer grado, más conocida como la recta. ¿Qué vamos a ver en esta sección? Vamos a ver algunos conceptos importantísimos a tomar en cuenta a la hora de analizar una recta, ¿no es cierto? Cuando la recta es creciente, cuando la recta es decreciente, qué tengo que fijarme para poder identificar esa situación, cómo calcular cómo calcular su dominio de imagen y obviamente cómo efectuar la gráfica. Y para la gráfica vamos a usar un software que es el GeoGebra, ¿no? Es un software que hoy en día los estudiantes tienen que saber manejar, principalmente aquel estudiante que piense eh, en ser ingeniero o ingeniera, en el caso de las damas, ya que indudablemente no podemos ya rehusar el uso de la tecnología. Bien, comencemos entonces. Esta función, estamos hablando ya específicamente de la función lineal de primer grado, la recta, se caracteriza porque la expresión matemática que la representa es una recta. Esto significa que la variable x siempre será de primer grado, es decir, estará elevado a 1. Por lo tanto, se podrá expresar de la siguiente manera. F de x es igual a más menos mx más menos b. Esta es la forma simbólica de representar a una recta en esta materia y en sí en forma general, ¿no? De esta forma voy a poder reconocer de que estoy enfrente a una función de primer grado. Si la pendiente, en este caso representada por la variable m, es positiva, esto significa que la función es una recta creciente, mientras que si la pendiente es negativa, significará que la función es una recta decreciente. Luego veremos en las gráficas de forma más detallada a qué se refiere con creciente y a qué se refiere con decreciente. Por lo tanto, si la pendiente es mayor que cero, debe quedar claro de que la función lineal de primer grado es una recta creciente. Y si la pendiente es menor que cero, o sea, un valor negativo, la función es una línea recta decreciente. Como ya hemos mencionado, la gráfica de esta función representará una recta, la cual podrá ser creciente o decreciente, de acuerdo al signo que tenga la pendiente de la función. Muy bien, aquí ya vamos a ver en detalle el tema de lo que es creciente y decreciente. Ocurre de que tenemos dos tipos de gráficas para una recta. La gráfica donde la pendiente va a ser positiva y entonces va a tener esta forma, lo cual vamos a conocer como una función creciente, y la gráfica de una recta en la que la pendiente va a ser negativa, la variable x tendrá un signo negativo, o el coeficiente de la variable x tendrá un signo negativo, y entonces la gráfica obviamente tiene un cambio de sentido, ya no es la misma gráfica, ¿no? Y en ese caso, a este tipo de situación en que la recta se encuentre graficada de esta manera, la vamos a conocer como una función decreciente. Pero ojo, esto es específico para una línea recta. No estamos hablando específicamente de una recta. Entonces, estas dos situaciones se pueden presentar a la hora de graficar una función lineal de primer grado. ¿Cómo sabemos que la recta tiene que darnos de esta forma? Cuando la pendiente es positiva, ¿no? La recta saldrá así, puede estar más arriba, puede estar más abajo, pero tendrá este sentido. Y a este sentido se le llama creciente. ¿Cómo sabemos de que la recta tiene que salirnos de esta manera? Porque la pendiente va a ser negativa. Y a eso se le llama una función decreciente. Bien, ahora,
Esta función también se caracteriza porque tanto su dominio como su dominio de imagen siempre tendrán como resultado final los números reales. Esto debido a que en una función lineal de primer grado, que es la recta, no se presentará ningún tipo de restricción matemática, tales como el denominador, la raíz par, logaritmos o los que nombramos cuando terminamos nuestra primera sección. Entonces, lo que estamos acá comentando ahorita es muy importante porque ya la teoría nos está diciendo que cuando yo trate con una recta, su dominio y su dominio de imagen, ambos van a ser los números reales. Esta es una forma de simbolizar la respuesta para un dominio y para un dominio de imagen de una recta, ¿no? Existe otra forma que es colocando de menos infinito a más infinito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a una recta yo le voy a poder dar el valor a la X que yo desee y le voy a poder dar el valor a la Y que yo desee. Entonces ya no hay mucho que descubrir, digamos, en cálculo. Ya prácticamente con la teoría ya está todo descubierto. Simplemente lo que hay que hacer es mostrarle al alumno los cálculos matemáticos. Después, en esta parte de la matemática no hay muchos descubrimientos por hacer. Ahora, lo que nos queda con ustedes es obviamente realizar ejercicios aquí en la clase para que ustedes puedan ver cómo calcular el dominio y el dominio de imagen de una recta, que prácticamente es un trámite, y cómo realizar la gráfica. Para ello yo voy a plantearme acá algunos ejercicios para que ustedes puedan ver aquí en vivo en la clase cómo se desarrolla. Obviamente que antes de los ejercicios tuvimos que pasar por una parte teórica, conceptos que son muy básicos, pero que tengo que saberlos para poder entender mejor el comportamiento de la función que voy a analizar y lo más importante. Esta función no tiene restricciones y por lo tanto su dominio y su dominio de imagen, que son abreviados de esta manera, son todos los números reales. Repito y recalco. ¿Qué significan los números reales? Que tú le puedes dar el valor que tú quieras, positivo, negativo, decimal, etcétera. No hay ningún problema. Para que esto se vea de mejor manera, entonces vamos a ver acá ejemplos ilustrativos. Entonces, en nuestro ejemplo número 1, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, dada la siguiente función, y aquí vamos a colocar nuestra función, ¿no es cierto? F de X igual a X más 2. Como estamos hablando de una recta, yo tengo que reconocer cuándo es una recta, ¿no es cierto? Ya hemos dicho de que una recta tiene una pendiente, tiene una constante, que también es un punto de corte en el eje Y, ¿no? Y la X está elevado a 1. Entonces, esa es una recta. Dada la siguiente función, calcular analíticamente su dominio de imagen y realizar su respectiva gráfica. Muy bien, perfecto. Entonces, ahí está planteado nuestro primer ejercicio. Vamos a la solución del problema. Lo primero, yo tengo que calcular el dominio de imagen y la gráfica de esta función. La primera función que se aprende en cálculo 1 es obviamente la más básica, que es la recta. Entonces venimos acá y decimos cálculo del dominio de la función. Entonces, para poder calcular el dominio de una función, lo primero que tengo que asegurarme es que la variable y esté despejada. Importante realizar el siguiente comentario. F de X
representa a la variable y. Es decir, esto yo lo puedo escribir de esta manera. Y es igual a x más 2. Siempre que esté despejada la variable y, voy a estar en condiciones de calcular el dominio de la función. Entonces, para calcular el dominio de la función, la condición es que y esté despejada. Generalmente, y va a estar despejada. Y es por eso que por cuestiones de comodidad, se empieza primero por el dominio. Porque muchas veces me preguntan, ¿yo puedo empezar calculando, por ejemplo, primero el dominio de imagen? ¿O puedo calcular primero la gráfica? Sí. Y entonces, ¿por qué en el avance siempre vamos a calcular primero el dominio? ¿Es una ley? ¿Es una característica? ¿Por qué siempre primero el dominio? Siempre primero el dominio porque como la variable y va a estar despejada, nos conviene calcular primero el dominio. Solamente es una conveniencia. No es que sea obligatorio primero calcular el dominio. Es simplemente porque nos conviene calcular el dominio ahorita, ya que la variable y está despejada. Entonces, en los libros, en las bibliografías, en videos que van a ver, generalmente se calcula primero el dominio por esa situación. Entonces acá, lo que yo voy a hacer es decir lo siguiente. El dominio de esta función, f de x, ¿no es cierto? Va a ser igual a todos los números reales. O sea, abro paréntesis, coloco de menos infinito hasta más infinito. Entonces, lo que ustedes deben preguntarse es por qué el docente está poniendo este resultado. ¿Qué está colocando acá el profesor? Lo que el profesor está poniendo acá es que yo a la variable x le puedo dar el valor que yo quiera. Acuérdense lo que hicimos el ejemplo de la máquina. Esta es la máquina. Tenemos que darle valores a x para que esta máquina funcione. Ya, pero ¿qué valores le puedo dar? Cualquier valor. ¿Por qué? Porque es una recta. ¿Por qué más? Porque no hay denominador, porque no hay logaritmo, porque no hay raíces, porque no hay nadie quien te perjudique. Acordémonos de las restricciones. No hay ninguna restricción. Y cuando una función no tiene restricciones, yo le puedo dar el valor que yo quiera. Entonces, cuando yo coloco esto como resultado final, lo que ustedes deben entender es que a la variable x le podemos dar el valor que nosotros queramos. La calculadora nos los va a calcular. La calculadora nos va a devolver un resultado. Listo, ya está calculado el dominio de la función. A continuación, lo que debo hacer es el cálculo del dominio de imagen de la función. Para calcular el dominio de imagen de la función, lo primero que debo hacer es asegurarme que esté despejada la variable x. Entonces aquí tengo que despejar la variable x. Voy a ser lo más detallista posible. Siempre que nos pidan calcular el dominio de imagen, lo primero, despejar la x. Entonces aquí lo que hacemos es lo siguiente. Sabemos de que x más 2 es igual a y. ¿No? Si yo invierto esta ecuación, es lo mismo, ¿no es cierto? No pasa nada si yo invierto la ecuación, ¿no? Porque hay un signo de igual. Así que si yo coloco esto primero y esto después, es prácticamente lo mismo. Y de aquí, eso se llama transponer los términos en matemáticas. Y de aquí, despejo la x. Así que este que está con más, pasa al otro lado con menos. O sea, ese más 2, que está a la izquierda, pasa a la derecha con menos 2. Y listo, ya está despejada la x. Entonces aquí he encontrado otra máquina en la que ya dependo de y. Vean, esta máquina depende de x. Y si depende de x, calculamos el dominio.
Esta máquina depende de Y. Y si depende de Y, calculamos el dominio de imagen. O sea, es como que se volcó la historia. Ahora, ¿qué valores le podemos dar a Y para que tengamos X? Y entonces aquí se repite la misma historia. El dominio de imagen de esta función, el dominio de imagen de esta función también va a ser todos los números reales. O sea, desde menos infinito hasta más infinito. Lo importante para mí acá es lo siguiente. No podemos quedarnos en que, el dominio es todos los reales y el dominio de imagen es todos los reales. Tenemos que entender qué fue lo que calculamos aquí. Y lo que calculamos acá fue lo siguiente. Para esta función, cuando tú me dices que el dominio es todos los reales, tú me estás diciendo que a la X yo le puedo poner cualquier valor. Eso es lo que quiero que entendamos. Cuando tú me dices que el dominio de imagen de esta función es todos los reales, usted me está diciendo que a la variable Y yo le puedo poner cualquier valor. Pero cualquier valor, o sea, 1, menos 1, 5, 7, 10, menos 10, menos 20, 1.000.000, 2.000.000, menos 0.0005, etcétera. El valor que tú quieras. ¿Por qué está pasando eso? Porque esta función no tiene restricciones. ¿Qué son las restricciones? O sea, no hay un denominador, no hay una raíz, no hay un logaritmo, no hay una trigonométrica inversa. O sea, es una máquina que no tiene restricciones, es una máquina fácil de utilizar, es una máquina que yo le doy valores y funciona tranquila. Entonces, cuando yo tenga que analizar una recta, los cálculos son sencillos. Dominio y dominio de imagen. ¿Y por qué no ponemos directamente la respuesta? Porque la teoría ya me dice, ¿no? Si vos te enfrentás a una recta, ya tenés que saber que el dominio y el dominio de imagen son todos los reales. O sea, esta es una forma de escribirlo y esta es otra forma. Significa lo mismo, por si acaso. Si son diferentes formas de escribirlos. ¿Por qué nos ponemos directo? Porque tenemos, como estudiantes de ingeniería, que hacer la demostración. Tenemos que mostrar el por qué, digamos, su dominio y su dominio de imagen son todos los números reales. En cuanto a la gráfica de la función, cálculo de la gráfica de la función, entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para hacer la gráfica nos vamos a apoyar en la tecnología, obviamente, que ustedes van a poder hacerlo también de manera manual en su cuaderno, y para eso vamos a mostrar también cómo se haría. Lo que no podemos negar es que tenemos que saber manejar la tecnología. A estas alturas del campeonato, ¿no es cierto? Peor en un estudiante de ingeniería que no sepa manejar un programa, está como que un poco retrasado a lo que corresponde a su profesión, ¿no es cierto? Esta es la función que tengo que graficar. Para graficar una función, lo que vamos a hacer nosotros es crear una tabla, ¿sí? Una tabla de valores, en la que en esta tabla de valores vamos a poner a la variable X y a la variable Y. Para graficar una función, se le da valores a X. Entonces decimos, si yo a la X le pongo 0, ¿cuánto me daría Y? Ahora, estos valores lo elige la persona. El estudiante le puede dar los valores que él quiera, porque aquí lo dijo, ¿no es cierto? ¿Qué es el dominio? Los valores que le ponemos a X. Para hacer la gráfica, ¿a quién le damos valores? A X. Entonces, ¿qué valores le doy a X? Lo que tú quieras. O sea, ¿le puedo dar el valor que yo quiera? Sí. Algunos estudiantes le darán 0, 1, otros le darán 5, 7. La gráfica es la misma, no va a variar. Porque como puedo darle los valores que yo quiera, voy a tener la misma gráfica. Entonces, esto depende de mí. O sea, para mí, yo digo, si X vale 0, Y me sale 2. Si a X le pongo 1, Y me sale 3. No, estoy reemplazando acá, ¿no es cierto? Si aquí le pongo 0, 0 más 2 es 2. Si le pongo 1, 1 más 2 es 3. Si le pongo menos 1 más 2 es 1.
Y si le pongo menos 2 más 2 es 0. ¿Cuántos valores le puedo dar? Los que yo quiera. Mínimamente, con 2 valores ya puedo hacer una gráfica. O sea, si yo le pongo 2 valores, una recta tranquilamente la puedo graficar. Ahora, ¿cuántos valores podemos darle? Depende de vos. Si vos querés, podés darle 3 valores, 4 valores, 10 valores. Eso ya es tuyo. Eso depende de vos. Ahora, como mínimo, 2 valores para hacer la gráfica de una recta. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es usar la tecnología. Y para eso, vamos a irnos acá a este programa GeoGebra, que lo pueden encontrar en internet, en Google, ponen GeoGebra, y ahí ustedes pueden usarlo directamente. Es un programa que no necesita que usted sea informático o que usted tenga conocimientos de informática para usarlo. Es un programa totalmente sencillo de utilizar, es una calculadora cuya ventaja es que me grafica y me calcula muchas cosas en cálculo. Como por ejemplo la gráfica. Tengo acá el eje X y el eje Y. Vamos a suponer que este es su cuaderno, ¿ok? Y entonces yo tengo que graficar la función f de X igual, esa función era, si no me falla la memoria, X más 2. Ok, X más 2. Observe, ahí tengo la gráfica. Una recta creciente porque la pendiente es positiva. Entonces, el programa ya me genera la gráfica, ¿no? Y ya yo ya puedo obtener la gráfica, ¿no? Simplemente escribiendo la función y ya él me genera la gráfica. Ahora, para que yo la obtenga en mi cuaderno, lo que se hace es lo siguiente. Esta tabla que hicimos, ustedes esos puntos lo ubican en su cuaderno. Por ejemplo, cuando a X le puse 0, Y me dio 2. Entonces, cuando vale 0, me da 2. Entonces, vengo a mi cuaderno y digo, cuando la X vale 0, Y vale 2. Marco ese punto. Después, en mi tabla, le puse 1. Cuando X vale 1, Y vale 3. Cuando vale 1, vale 3. Lo mismo, voy a mi cuaderno, ¿no? Cuando X vale 1, vale 3. 1, 2, 3. Marco ese punto. Después le di otro punto. Cuando vale menos 1, X, Y vale 1. Entonces voy, marco ese punto. Cuando vale menos 1, vale 1. Y le di otro valor. Cuando X vale menos 2, Y vale 0. Cuando vale menos 2, vale 0. Listo. Vean ustedes de que con 2 valores ya era suficiente para graficar la recta. Entonces yo voy a mi cuaderno con los valores que le di a mi tabla y estos puntos con mi lápiz los uno. Obviamente lo proyecto para arriba, lo proyecto para abajo y ya tengo mi recta. Entonces aquí lo que el programa hace es que cuando yo coloco la función que estamos analizando, vean de que él me la va a graficar en esos puntos. Es X más 2, ¿no? Ahí está. Entonces, de esa manera nosotros obtenemos la gráfica de una recta. Observen de que con 2 puntos yo ya puedo graficar una recta. Ahora, la cantidad de puntos ya depende de ustedes. Ustedes ya deciden cuántos puntos le van a dar, pero con 2 ya son suficientes. Y entonces acá, pues, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ya nosotros podemos agarrar y esta gráfica podemos llevarla allá a nuestra hoja de cálculos para que ustedes puedan verla mejor. Entonces aquí, esta gráfica es la gráfica de la función f de x igual a x más 2, ¿no? Ahí está. La función f de x igual a x más 2. Listo. Esto lo voy a descargar y lo voy a llevar allá a nuestra hoja de cálculos para que quede la constancia de que hemos hecho la gráfica. Vamos a llamarle R1. Volvamos a nuestra hoja de cálculos y aquí voy a plasmar esa gráfica, ¿no? Entonces, aquí busco donde guardé la gráfica, obviamente, y procedo a incrustarla acá en la hoja de cálculo. Listo. Ese es el proceso
matemático para calcular el dominio de imagen y la gráfica de una recta. Ahí está. Entonces, de esa manera, es lo que ustedes deben proceder para poder calcular dominio de imagen y gráfica de una función lineal de primer grado. Ahora, ¿qué pasaría si yo, en mi segundo ejemplo, a la variable x le coloco el signo negativo? Entonces aquí vamos a ver un segundo ejemplo. Por ejemplo, acá vamos a poner menos x, por ejemplo, más 3, ¿no? Quiero calcular analíticamente el dominio de imagen y la gráfica de esta función. Prácticamente el procedimiento va a ser el mismo, pero con una diferencia en la gráfica. Ya hemos visto de que si la pendiente es positiva, la recta es creciente, tendrá esta forma. Ya puede estar más arriba, puede estar más abajo, más a la derecha, más a la izquierda, pero tendrá esta forma. Mientras que si la pendiente es negativa, ya la recta va a ser decreciente. La gráfica ya no me va a salir así, me va a salir en este sentido. Entonces, en ingeniería hay que, obviamente, eh, verificar esa situación. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar con el cálculo del dominio de la función, ¿no es cierto? Y en este caso, esta es la función que hay que analizar. Lo importante en este primer capítulo, que el alumno reconozca qué función le están preguntando. Estoy tratando de ser lo más detallista posible. Aquí me están preguntando una recta. ¿Cómo te diste cuenta? Porque la x está elevado a 1. Es una función lineal. Si es una recta, su dominio y su dominio de imagen siempre van a ser todos los reales. Y si ya sabemos eso, ¿para qué lo calculamos? Porque estudiamos ingeniería, y si estudiamos ingeniería, tenemos que demostrarlo. La demostración tampoco es para morirse, o sea, la demostración es sencilla. Simplemente yo vengo acá, ¿no es cierto? Y digo, esta es la función que vamos a analizar, y igual a menos x más 3, y entonces simplemente hago el trámite. Vengo y digo, voy a copiar esto para ganar un poquito de tiempo. El dominio de esta función es todos los números reales. Ahora, aclaremos algo. Si aquí me colocan 50, si aquí me colocan un valor eh, grande, si aquí me colocan 0,8 o aquí tengo un tercio, el valor que me coloquen ahí sigue siendo una recta. Y si es una recta, su dominio va a ser todos los reales. ¿Ok? Eso es importante que entendamos. Entonces el dominio, todos los números reales. Cálculo del dominio de imagen de la función. Bueno, habíamos dicho que para calcular el dominio de imagen de la función, lo primero es despejar, ¿no es cierto? La variable x. Entonces acá vamos a agarrar nuestra función, ¿no? Y vamos a despejar la variable x. Bien, perfecto. Entonces aquí transponemos los términos y despejamos la variable x. Por en cuanto en la recta, todo es un trámite. Entonces acá despejando la variable x, este más 3 va a pasar con menos 3. Acá la variable no puede ser negativa, entonces la vamos a multiplicar por menos 1. Aquí voy a multiplicar por menos 1 y aquí también voy a multiplicar por menos 1. ¿No? Hay que hacer la matemática de forma correcta. Entonces, al multiplicar por menos 1, aquí me va a quedar x. Y al multiplicar por menos 1, aquí me va a quedar menos y más 3, ya que más por menos es menos y menos por menos es más. Ya está despejada x. Esta máquina no tiene restricciones, no hay denominadores, no hay logaritmos, no hay raíces, no tiene nada que me perjudique. Entonces el dominio de imagen es todos los números reales. Ese es el motivo por el cual una recta
siempre tendrá su dominio y su dominio de imagen como todos los números reales, porque no va a aparecer una restricción que me perjudique. Y listo. ¿Qué más hay que hacer? El cálculo de la gráfica de la función. Voy a aprovechar esto para ganar tiempo. Indudablemente, la gráfica no va a ser la misma, pero acá vamos a graficar esta función. La función es y igual a menos x más 3. ¿Qué valores le puedo dar? Los valores que yo quiera. Entonces, por ejemplo, si x vale 0, y vale 3. Si x vale 1, y vale 2. ¿De dónde eso? De acá, ¿no es cierto? Acuérdense el ejemplo que puse en la máquina, ¿no? Siempre voy a aludir a que una función es una máquina para que ustedes puedan imaginarse. Esta es la máquina. Yo le estoy dando valores a la máquina. ¿Qué es la máquina? La calculadora. Entonces la calculadora me está devolviendo valor. Si yo a esta x le pongo 0, menos 0 más 3 es 3. Si a esta x le pongo 1, menos 1 más 3 es 2. Si a esta x le pongo menos 1, menos por menos es más. Y 1 más 3 es 4. Hay que tener cuidado también a la hora de encontrar los valores, ¿no es cierto? Si a esta x le pongo menos 2, menos por menos es más. Y 2 más 3 es 5. Listo. Con esos valores yo ya puedo encontrar mi gráfica. Entonces nos vamos acá a nuestro pollo tecnológico, ¿no es cierto? Y vamos a encontrar con los puntos nuestra nueva recta. Los puntos son, cuando vale 0, me dio 3. Ahí tengo el primer punto. Cuando vale 1, me dio 2. Repito, aquí ustedes pueden dar los valores que ustedes quieran. Cuando me dio menos 1, acá me dio 4. O cuando puse la x con el valor de menos 1, y me dio 4. Y cuando x vale menos 2, y vale 5. Listo. Entonces, en mi cuaderno busco los puntos, ¿no es cierto? Cuando vale 0, vale 3. Cuando vale 0, 1, 2, 3. Marco ese punto. Cuando x vale 1, y vale 2. Cuando x vale 1, y vale 2. 1, 2. Marco ese punto. Cuando x vale menos 1, cuando x vale menos 1, y vale 4. 1, 2, 3, 4. Marco ese punto. Cuando vale menos 2, vale 5. 1, 2, 3, 4, 5. Marco ese punto. Y ya con mi lápiz puedo unir estos puntos y ya está, pues, ¿no? Ya está graficada la recta. Vamos a graficarla. La recta es menos x más 3, f de x igual a menos x más 3. Listo. Ahí está graficada la recta, ¿no? Y aquí obviamente voy a cambiarla de color para que siga siendo el color que hicimos al comienzo y mantener una estética en el avance. Y ahí está, ¿no? Ahí está calculada la gráfica de la función. Entonces, voy a compartirla ya en la hoja de cálculo. Vamos a llamarle R2. Ok, perfecto, ¿no? Y entonces ahora lo que voy a hacer es volver acá a la hoja de cálculos y plasmar esa gráfica acá para completar el ejercicio. Bien, perfecto. Listo. Ahí está. Entonces ya lo podemos acomodar a nuestro antojo, ¿cierto? Y no es más. Perfecto. Entonces ahí está la forma de analizar una función lineal de primer grado. Cómo calcular su dominio, cómo calcular su dominio de imagen. Para calcular el dominio tiene que estar despejada la variable y, sí o sí. Para calcular el dominio de imagen tiene que estar despejada la variable x. El dominio, ¿qué valores le podemos dar a la variable x para que al reemplazar esos valores tengamos un valor en y? Dominio de imagen, ¿qué valores le podemos dar a la variable y para que cuando la reemplacemos tengamos un resultado en x? Y eso va a ser en todas las funciones. Esa es la idea que debe quedar bien plasmada en esta primera clase. Y la gráfica, ¿no es cierto? Obviamente que la tenemos acá, ¿no? Bueno, en verdad que aquí, ¿no es cierto?
nos faltó colocar el nombre de la función, ¿no? Esta función es f de x igual a menos x más 3, ¿no? Para que sepamos el nombre de esta función. Ok, perfecto. Ahora sí. Bueno, entonces, eso es lo que por en cuanto estaríamos avanzando en nuestra materia con respecto a lo que es ya el avance de nuestro capítulo 1, en lo que estamos viendo funciones matemáticas. Entonces, es muy importante, por favor, que se vaya entendiendo qué es el dominio, qué es el dominio de imagen, cómo graficamos una función, cómo reconocer qué función es. En este caso, hemos empezado con la recta, que es la función más básica o la primera que se aprende. Bien, ahora sí, perfecto. Muy bien, entonces con esto, mis estimados jóvenes, estaríamos terminando nuestra sección de hoy. Como siempre, agradeciéndoles su valiosa atención y nos volveríamos a ver en nuestra siguiente clase para continuar avanzando en nuestra materia. Como siempre, muchas gracias por su valiosa atención.